Bendiciones, hermano, bendiciones. Hoy traemos un video más tratando de entender el contexto de la Biblia. Si nosotros leemos en contexto, vamos a poder entender muchas cosas de la Biblia. Un ejemplo más que sacan de contexto o un versículo que utilizan para prometerte bienestar, dinero, salud, es Jeremías 29:11, y dice el versículo, Jeremías 29:11, dice: porque yo conozco mis designios sobre vosotros, dice Yahweh, designios de bienestar y no de desgracia, y daros un porvenir y una esperanza. Bueno, este versículo lo agarran para desear bienestar, dinero, prosperidad, salud. No es que sea pecado desear eso, hermano. El pecado es corromper la escritura, torcer la escritura, decir algo que no dice o prometer algo que no está prometiendo. Bien, para entender todo esto, nosotros necesitamos leer un poquito, ¿sí?, este capítulo 29 en su contexto, y es fácil. Las Biblias, la mayoría tienen un encabezado, un título. A veces ayudan, mayormente siempre ayudan, a veces no mucho, ¿sí? Pero nosotros podemos ir a Jeremías 29 al principio, en tu Biblia, en tu Reina Valera, y dice: carta de Jeremías a los cautivos. Bien, ahora, fíjense, el versículo 11 está en un contexto donde Jeremías escribe ¿a quiénes? A cautivos. ¿Sí? A cautivos. Ahora, ¿cuál es el contexto? Judá, Jerusalén, el reino del sur, ¿sí?, donde estaba el templo, había sido conquistada por Babilonia. Entonces se los había llevado cautivos a Babilonia. Entonces Jeremías les empieza a dar esperanza, y Jeremías, ahorita lo vamos a leer, pero para entrar en contexto, Jeremías dice: van a estar ahí un buen rato, hermano, miren, así que cásense, construyan casa y hagan su vida ahí, porque van a durar 70 años. Y después de que Jeremías dice eso, viene el versículo 11 y dice, ¿sí?, pero mis designios son, ¿cómo dice el versículo 11? Mis designios sobre vosotros, dice Yahweh, designios de bienestar y no de desgracia. O sea, ellos iban a poder prosperar ahí y iban a regresar a Jerusalén, iban a regresar a construir el templo. Esa es la promesa, ese es el contexto. Aunque yo agarre este versículo 11 y se lo mande por WhatsApp y se lo escriba y lo lea y ore, Dios no te está prometiendo nada de eso. Dios les está prometiendo a Israel que iban a salir de Babilonia e iban a regresar a Jerusalén. Esa es la promesa a Israel. Sí, al pueblo de Israel de aquel tiempo. Después de que Israel regresó de 70 años y construyó el templo, esa promesa se cumplió. Está cumplida. Está cumplida. Aunque yo lo lea y crea y ore, eso no me va a suceder nada, hermanos. Porque Dios no te está prometiendo esto. Vamos a leer, ¿sí?, para poder llegar a un contexto. A veces hay que leer para entender el contexto. Dice:
texto de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos y los sacerdotes y profetas al pueblo deportados de Jerusalén a Babilonia por Nabucodonosor. Ahí está. Ese es el contexto. Jeremías está escribiendo a un pueblo que ya estaba en Babilonia. Y Jeremías dice, miren, hagan sus casas, pero tranquilos, van a poder regresar. Vamos a ver, ese es el contexto de este versículo. Aunque tú lo leas y llores y grites y te azotes, no te está prometiendo Dios prosperidad, ni que te va a ir bien. Ese no es el propósito de Dios. Dice el 2, fue después de que hubieran salido de Jerusalén el rey Jeconías y la reina madre, los eunucos y los príncipes de Judá con los artesanos herreros en Jerusalén, la envió por medio de Elasa ben Safán y de Jeremías ben Hilcías, a quienes Sedequías rey de Judá envió a Babilonia, a Nabucodonosor rey de Babilonia, diciendo, ¿vieron? Jeremías envió esa carta a Babilonia. Tiene un contexto, ¿sí?, gramatical, narrativo, tiene un contexto cultural, tiene un contexto de tiempo. Te lo está definiendo la misma Biblia, hermano. El 4 dice, así dice Yahweh Sebaot. Dice, Dios de Israel, a todos los cautivos. Una nota, Sabaoth, creo que le ponen Dios de la guerra. Pero más que Dios de la guerra es como Dios de la fertilidad. Luego podemos estudiar eso. Dice, así dice Yahweh Sebaot, Dios de Israel, a todos los cautivos que yo hice deportar de Jerusalén a Babilonia. Y aquí empieza el mensaje de Yahweh o de Yud Hei Bat Hei, ¿sí?, hacia los cautivos de Babilonia. Dice, tomad mujeres y engendrad hijos. Miren, lo que yo les decía, miren, cuando dice Sabaoth, ¿sí?, en las tablillas de Ugarit, en el lenguaje antiguo, esa palabra Sabaoth se utilizaba para el Dios de la fertilidad. Así lo conocían a Jehová, Dios de la fertilidad. Entonces el contexto en el 6 nos los permite, ¿sí?, entender por qué dice Sabaoth y no es de la guerra. Porque escuchen, dice, tomar mujeres y engendrar hijos e hijas. Les está prometiendo que no van a desaparecer. Les está prometiendo descendencia dentro de Babilonia, ¿sí? Luego podemos estudiar eso. Tomad mujeres, engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos, para que críen hijos e hijas. Multiplicaos allá y no os dejéis disminuir. Ahí está. Yahweh Sabaoth no significa, no sé cómo le dicen, pero es Yahweh de la fertilidad o Yahweh de los pechos. Así se conocía. Los pechos porque pues, por ahí se cría un hijo, por ahí se cría descendencia. El 7, procurad la paz de la ciudad, la cual os hice transportar y rogar por ella a Yahweh, porque en la paz de ella tendréis vosotros paz. Tiene un público específico, deportados en Babilonia. Y fíjense que esos deportados son los principales de Israel. Príncipes, sacerdotes, herreros y todo eso. El 8 dice, así dice Yud Hei Bat Hei, Sabaoth, o sea, Dios de la fertilidad, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas y adivinos que viven entre vosotros, ni atendáis a los sueños que vosotros mismos soñáis. Soñé, Dios me dijo, soñé. Y aquí dice, no le hagan caso ni a sus propios sueños. ¿Por qué le dice a los profetas, hermanos? Porque Jeremías está diciendo,
¿sí? Que van a ser 70 años, que hagan sus casas, que tengan familia, porque van a ser 70 años y luego van a regresar. Y los falsos profetas decían que no, que iban a regresar ya rápidamente, que no iban a estar mucho tiempo ahí. ¿Sí? Entonces Dios les dice, no le hagan caso a los falsos profetas. Ese es el contexto aquí de los falsos profetas. Luego el 9 dice, porque os profetizan engañosamente en mi nombre y yo no los he enviado, dice Yud Hei Bat Hei. Porque así dice Yud Hei Bat Hei. Cuando se hayan cumplido 70 años para con Babilonia, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Y aquí viene el 11 con ese contexto. Porque yo conozco mis designios sobre vosotros, dice, designios de bienestar y no de desgracia, y daros un porvenir y una esperanza. Les está dando esperanza y les está prometiendo descendencia. Y les está prometiendo que en 70 años van a regresar. Esos son los designios. Señor, no piensen que todos los voy a destruir todavía. Entonces tú sacas este versículo y prometes prosperidad. Bueno, pues estás torciendo las escrituras, estás engañando a las personas. El 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo escucharé. Me buscaréis y hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Y sigue Jeremías. Pero ese es el contexto de Jeremías 29:11. ¿Sí? Jeremías 29:11, ese es su contexto. ¿Sí? Les está prometiendo que van a regresar a Babilonia, les está prometiendo que van a tener descendencia y les está prometiendo que los van a dejar, ¿sí?, crecer dentro de Babilonia. Ese es su contexto de Jeremías 29:11. Espero y les haya servido, hermanos, para que lean en su contexto.